levanto mis manos y cierro mis ojos para proclamar tu nombre, Dios de poder. La primera lectura del libro del Éxodo. El Señor habló en Egipto con Moisés y Aarón, y les dijo: Este mes será para ustedes el principal, el primer mes del año. Díganle a toda la comunidad israelita lo siguiente: el día 10 de este mes, cada uno de ustedes tomará un cordero o un cabrito por familia, uno por cada casa. Y si la familia es demasiado pequeña para comerse todo el animal, entonces el dueño de la casa y su vecino más cercano lo comerán juntos, repartiéndoselo según el número de personas que haya y la cantidad que cada uno pueda comer. El animal deberá ser de 1 año, macho y sin defecto, y podrá ser un cordero o un cabrito. Lo guardarán hasta el 14 de este mes, y ese día todos y cada uno en Israel lo matarán al atardecer. Tomarán luego la sangre del animal y la untarán por todo el marco de la puerta de la casa donde coman el animal. Esa noche comerán la carne asada al fuego, con hierbas amargas y pan sin levadura. No coman ni un solo pedazo crudo o hervido. Todo el animal, lo mismo la cabeza que las patas y las entrañas, tiene que ser asado al fuego y no deben dejar nada para el día siguiente. Si algo se queda, deberán quemarlo. Ya vestidos y calzados y con el bastón en la mano, coman deprisa el animal, porque es la Pascua del Señor. Esa noche yo pasaré por todo Egipto y heriré de muerte al hijo mayor de cada familia egipcia y a las primeras crías de sus animales, y dictaré la sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor, lo he dicho. La sangre les servirá para que ustedes señalen las casas donde se encuentren, y así cuando yo hiera de muerte a los egipcios, ninguno de ustedes morirá, pues veré la sangre y pasaré de largo. Este es un día que ustedes deberán recordar y celebrar como una gran fiesta en honor del Señor. Lo celebrarán como una ley permanente que pasará de padres a hijos. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Lectura del Salmo 149. Aleluya, canten a la divinidad cántico nuevo. Su alabanza en la congregación de personas fieles. Alégrense, Israel, en su divinidad hacedora. Gócense los y las hijas de Sión en su divinidad que los gobierna. Alaben su nombre con danzas. Con tambor y arpa canten de alabanza. Porque la divinidad se complace en su pueblo. Y adorna con victoria a los hijos humildes. Regocíjense, fieles, en su triunfo. Y alégrense sobre sus camas. Estén las alabanzas de la divinidad en sus labios. Y la espada de 2 filos en su mano. Para tomar venganza de las naciones. Y castigar a los pueblos. O para atar a sus monarcas con grillos. Y sus nobles con eslabones de hierro. Para ejecutar en ellos y ellas la sentencia decretada. Esto es gloria para todos los fieles. Aleluya. Gloria a la divinidad, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta de San Pablo a los romanos. No tengan deudas con nadie, aparte de la deuda de amor que tienen unos con otros, pues el que ama a su prójimo ya ha cumplido todo lo que la ley ordena. Los mandamientos dicen:
No cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies. Pero estos y los demás mandamientos quedan comprendidos en estas palabras: ama a tu prójimo como a ti mismo. El que tiene amor no hace mal al prójimo, así que el amor se cumple perfectamente en la ley. En todo esto tengan en cuenta el tiempo en que vivimos y sepan que ya es hora de despertarnos del sueño, porque nuestra salvación está más cerca ahora que al principio, cuando creímos en el mensaje. La noche está muy avanzada y se acerca el día, por eso dejemos de hacer las cosas propias de la oscuridad y revistámonos de la luz como un soldado que reviste de su armadura. Actuemos con decencia, como en pleno día. No andemos en banquetes y borracheras, ni en inmoralidades y vicios, ni en discordias y envidias. Al contrario, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no busquen satisfacer los malos deseos de la naturaleza humana. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Magdalitas del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Cristo, Señor. Jesús dijo: si tu hermano te hace algo malo, habla con él a solas y hazle reconocer su falta. Si te hace caso, ya has ganado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a una o dos personas más, para que toda acusación se base en el testimonio de 2 o 3 testigos. Si tampoco les hace caso a ellos, díselo a la comunidad. Y si tampoco hace caso a la comunidad, entonces habrás de considerarlo como un pagano o como uno de esos que cobran impuestos para Roma. Les aseguro que lo que ustedes aten aquí en la tierra también quedará atado en el cielo, y lo que ustedes desaten aquí en la tierra también quedará desatado en el cielo. Esto les digo: si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración, mi Padre que está en el cielo se los dará. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo, Señor. No sé, ustedes en sus iglesias de origen, si es que todos asistieron a alguna iglesia antes de venir acá, pero yo recuerdo que cuando estaba en la Elim, donde me congregaba, y en un par de otras iglesias que visité en algunas ocasiones, siempre tenía la sensación que estaba como en un videojuego o en algún concurso en el que tenía que ganar ciertos puntos o ganar ciertas vidas como para ir avanzando, o a veces simplemente mantenerme vivo y sobrevivir. Recuerdo que hubo una vez en la Elim donde estábamos en una reunión de líderes y supervisores. Habían alrededor de unas 50 personas, todos ellos líderes y lideresas. Y recuerdo que el pastor de la zona donde pertenecíamos nosotros le hizo un llamado a un par de jóvenes que también eran líderes, y entre ellos iba yo. Nos hizo como un llamado de atención porque él se dio cuenta que teníamos a cargo una célula o una reunión familiar sin hablar en lenguas. En muchas iglesias el tema de hablar en lenguas es lo que ellos toman como la evidencia de que tienen la llenura o el bautismo del Espíritu Santo. Pues nos hizo pasar al frente y era como: vamos a orar por ustedes porque no es posible que puedan seguir dirigiendo una reunión de jóvenes, en mi caso, sin que tengan el bautismo en el Espíritu Santo. Y aunque no voy a discutir ahorita si es o no es esa la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo, cabe aclarar que yo no creo eso, pero pueden haber personas que todavía mantengan esa postura. No es eso lo que cuestiono de la situación,
sino que creo que hay una constante necesidad en las iglesias de cumplir ciertos requisitos o de tener un mínimo de sís o de cumplimiento en un checklist que tienen ahí para poder sentirse merecedores del amor de Dios, para poder dirigir algunas actividades o simplemente formar parte de la iglesia. Hay como, no sé, una obsesión porque se digan, esta persona cumple esto, esto y esto y esto, entonces ya tiene la categoría de hijo o hija de Dios, o en todo caso ya puede estar al frente de algún ministerio. Cuando vine a la comunidad, todavía tenía como ese germen, digamos, ese germen evangélico del checklist. Y cuando me encontré con la comunidad, me vi como con una nueva oportunidad de involucrarme en las actividades de alguna iglesia, porque siempre había participado mucho en las iglesias donde yo había estado. Y era, creo yo, que alguna necesidad de tipo emocional y social, más allá de la necesidad espiritual que también estaba, pero creo que en mi caso existía también esa necesidad emocional de sentirme involucrado en las actividades. Pero como tenía todavía ese germen, digamos, evangélico en mi mente, tuve la mentalidad de qué debo cumplir aquí en la comunidad para poder involucrarme en algo, para poder dirigir algo. ¿Qué me van a pedir aquí? No sé si me van a pedir que me vista de cierta forma. No sé si me van a pedir un diezmo. No sé si me van a pedir la carta del pastor de donde yo vengo, qué sé yo. En cada iglesia tienen diferentes requisitos, ¿verdad? Pero eso nunca sucedió. Y entonces comprendí una perspectiva o una manera diferente de ver esto de la vida comunitaria y de la vida de la iglesia. Y pues poco a poco me fui involucrando en las actividades y por un buen tiempo estuve participando bastante en el área de las alabanzas, y que es algo que ya lo hacía en la Elim, y entonces era algo que me gustaba mucho y me sentí como puedo hacerlo porque quiero hacerlo y porque quiero de alguna manera agradecer a Dios desde lo que a mí me gusta y desde lo que yo puedo hacer, y no porque me lo estaban imponiendo o porque sí había llenado la lista de requisitos para poder hacerlo. Después, por diferentes compromisos y falta de tiempo, decidí dejar de lado eso, pero fue algo que yo tomé la decisión de hacerlo, y no fue porque vino Luis Manuel o vino Álvaro o alguien más para decirme, mira, nos dimos cuenta de esto o hiciste tal cosa, entonces ya no puedes hacer esto y ni siquiera vas a poder participar de la Eucaristía, qué sé yo. El domingo pasado, Marvin me invitó así de manera sorpresa a participar en las alabanzas. Y quizás para cualquier persona o para quienes estaban aquí en la comunidad, fue algo como cualquier cosa. Pero a mí ese momento me hizo recordar precisamente esto, esa diferencia que yo he encontrado en la comunidad de poder realmente practicar el sacerdocio universal, por decirlo de esta forma, y que es algo que muchas veces he discutido con algunas personas de la comunidad por esto, ¿verdad? De que siempre se necesita como algún requisito para poder hacer algo, pero creo que la vida de la comunidad nos enseña eso, que si podemos hacer algo, si queremos hacerlo y forma parte de las actividades de la comunidad, ¿por qué impedírselo a alguien? Y pues me hizo reafirmar esa bendición que yo veo en la comunidad.
y que ha sido para mí poder sentirme libre de participar en las actividades de una iglesia en las que yo no tengo que fingir que soy heterosexual y decir, por ejemplo, no sé, mi novia no viene aquí porque mi novia es de la universidad y va a otra iglesia, o qué sé yo. No he tenido que ocultar pues que tengo pareja y que él venga aquí conmigo. Entonces, gracias Marvin, porque él sin darse cuenta me hizo reafirmar eso que yo creo que de alguna manera lo había dado por sentado y ya no lo tenía tan presente. Hubo una vez, y le voy a pedir permiso, bueno, le voy a notificar a Fernando de que no le pedí permiso para contar esto, porque de hecho no lo tengo aquí anotado, pero hubo una vez que Fernando me compartió un video musical. No recuerdo ahorita de quién era. Me lo compartió. Era de alguien que creo yo o no me gustaba o no la conocía. Y no le hice ningún comentario sobre el video. Seguimos en la conversación. Estábamos en chat. Seguimos en la conversación. Luego él me comentó que eso le había hecho sentir mal porque él me había compartido algo que para él era importante. Era un video musical de algo que a él le gustaba. De primer momento yo no lo vi como que de verdad fuera importante. Y tuvimos una discusión por eso. Pero luego yo me puse a pensar y me recordé de algunas cosas en toda mi vida que muchas veces por ser homosexual o incluso por tener gustos diferentes, yo tuve que callarme ciertas cosas. En mi casa, por ejemplo, por mucho tiempo escuchaba música, entre comillas, mundana, porque vivía en un hogar evangélico y la tenía que escuchar a escondidas. Cuando decidí rebelarme contra mis padres y empezar a escuchar música, aún así tuve que poner ciertos filtros porque habían canciones que a mí me gustaban, pero yo decía, esta más allá de ser mundana, es homosexual, ¿verdad? Porque hablaba de que la mujer estaba dolida por el hombre y todo esto. Entonces siempre tuve como todos esos filtros. Pero con Fernando pude de alguna manera decirle, mira, esta música a mí me gusta y no tengo por qué ocultártelo. Y en algunos momentos incluso hay canciones o cierto tipo de música que a él antes no le gustaba y ahora él la disfruta conmigo. Entonces esas cosas yo me las traje a mi mente cuando él me comentó de que le había hecho sentir mal eso, que no le había comentado nada acerca del video. Y me di cuenta que para él eso era importante. Y de alguna manera también para mí era importante. Porque así como quizás para mí no era una música que me gustara, a él sí le gustaba y la estaba compartiendo conmigo. Yo también podía compartir con él algunas cosas sin ocultárselas y ser yo mismo. Porque no tenía que fingir o tenía que solamente mostrarle ciertas características y las demás me las tenía que guardar por miedo a rechazo. Entonces, pues ahora música de cualquier tipo no me da pena escucharla ni siquiera frente a mis papás, pero ha sido un proceso de aceptación, porque he tenido personas como Fernando y como personas aquí en la comunidad que se han mostrado abiertas. ¿Qué tendrá eso que ver con el Evangelio? Jesús dijo, si tu hermano te hace algo malo, habla con él a solas y hazle reconocer su falta. Todas las veces que he escuchado este evangelio, generalmente se utiliza como para justificar cuál es el proceso que se debe de seguir, generalmente no para sanar a alguien, sino para expulsarle de las comunidades, de las iglesias, de las congregaciones. Y entonces es como, mire hermano, usted hizo esto, vengo y lo acuso, y como no me hace caso, vengo con otras personas, y como no me hace caso, lo expongo frente a la comunidad y ese hermano ya no forma parte de la iglesia. Que es algo que yo se lo contaba ayer a Fernando, yo lo vivía en la ELIN con un pastor
que lo expusieron frente a toda la congregación diciendo que había tenido una relación extramarital, habían seguido como este proceso que menciona el Evangelio y al final el hermano no había como mostrado signos de arrepentimiento o no sé qué era lo que ellos esperaban. Pero pues como eso no se dio, dijeron en un culto general: hermanos, a partir de este día tal pastor ya no forma parte de nuestra congregación por esto, esto y esto. Y era como seguimos este proceso, ¿verdad? Y es lo que siempre se enseña. Ese es el proceso para disciplinar, para mantener a alguien dentro de los estándares que la comunidad ha establecido. Pero para mí, al leer el Evangelio, yo creo que lo primero que se busca es guardar y respetar la dignidad de la persona. Porque si fuera simplemente corregir y hacerle ver el error, creo que pudiese hacerse como decir ahorita: miren, Luis Manuel hizo tal cosa. Porque yo no busco su restauración, busco simplemente acusarlo y que él se avergüence de lo que ha hecho. Pero si yo vengo y en confianza hablo con Luis Manuel y le digo con amor: mira, esto y esto está pasando, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo podemos salir juntos adelante? Creo que lo que estoy buscando es eso, es respetarle primero su dignidad, porque absolutamente todos hemos hecho algo de lo que podemos avergonzarnos, sin excepción. Y entonces, más que corregir, creo yo que el Evangelio nos debe de llamar a amar y a cuidar la dignidad y la integridad de las personas. Y nos invita a amar y no a expulsar. ¿Y de quién es la responsabilidad de cuidar y de amar? Primero, creo que es mía. Debo ponerme como en primera persona. Deben de ponerse en primera persona como la primera persona responsable de amar y cuidar en la comunidad soy yo. No esperemos que otra persona lo haga. Y si yo solo no puedo, bueno, el Evangelio nos dice: llamemos 2 o 3 personas más para esto. Pero ya no quisiera que lo tomáramos con el enfoque de acusar o de condenar, sino de cuidar. No de funarlo, exacto. Y si no puede este grupo pequeño de personas, pues para eso está toda la comunidad. Creo que como comunidad hemos avanzado y hemos trabajado mucho para evitar esto, ¿verdad? Y para no exponer a las personas, porque sabemos que hemos sufrido de estas violencias en las iglesias. Pero tal vez nos hace falta hacernos responsables de la otra parte, y es el cuidado y el amor. Porque creemos que quizás somos personas adultas y que cada quien sabe qué es lo que hace, pero si yo puedo ayudar a alguien a poder sanar, ¿por qué no hacerlo? Entonces quisiera que nos tomáramos un momento para pensar de manera consciente cómo podemos hacer para que las personas puedan sentirse bienvenidas y amadas en esta comunidad. Más allá de no juzgar, ¿cómo podemos hacerles sentir bienvenidas y que aquí no solo no van a ser discriminadas o rechazadas, sino que van a encontrar un grupo de apoyo, van a encontrar una red que les ayude a poder sanar todas estas violencias que muy seguramente han vivido en sus iglesias? Es decir, ¿cómo podemos como comunidad tomar acciones concretas para poder tener un espacio que ayude a sanar a las personas que vengan y a las personas que ya estamos aquí? Y quizás podemos pensar en otras cosas como cómo evitar que las personas se sientan avergonzadas, por ejemplo, por el lugar de donde vienen, por el tipo de música que escuchan, por cómo se visten, por cómo hablan, por su identidad,
porque creo que a veces somos indiferentes a eso y podemos escuchar ciertas cosas que hacen que las personas se sientan rechazadas, ciertas bromas que dejamos pasar, y eso hace que se sientan vulneradas en esta comunidad que debería ser su lugar seguro. Reconozcamos que prejuicios, que tradiciones, que normas todavía tenemos muy arraigadas, que hacen que tengamos actitudes que vulneran y violentan a otras personas o incluso a nosotros mismos, y que nos hacen a veces fingir algo que no somos por miedo a ser rechazadas, porque en nuestro interior todavía sentimos vergüenza por esas cosas. La lectura de Romanos dice, los mandamientos dicen, no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies. Pero estos y los demás mandamientos quedan comprendidos en estas palabras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El que tiene amor no hace mal al prójimo. Así que en el amor se cumple perfectamente la ley. Antes que la ley debe estar el amor. Antes que las tradiciones y las normas debe estar la dignidad de las personas. Y ese debe ser el mandamiento de nuestra comunidad. Ese debe ser nuestra tarea. La carta a los romanos sigue diciendo, en todo esto, magdalitas, tengan en cuenta el tiempo en que vivimos y sepan que ya es hora de despertarnos del sueño, porque nuestra salvación está más cerca ahora que al principio cuando creímos en el mensaje. La noche está muy avanzada y se acerca el día, por eso dejemos de hacer las cosas propias de la oscuridad y revistámonos de luz, como una drag queen que se prepara para brillar en el escenario. Magdalitas, revistámonos de luz porque la liberación de otras personas, de los prejuicios, de la discriminación y de la condena está más cerca que cuando creímos por primera vez, que cuando venimos a la comunidad por primera vez. Porque ahora creo yo que estamos empoderados y contamos con una comunidad que nos acompaña en esta misión y que nos dice cada día que la divinidad nos ama. Ya no es tiempo de escondernos, ya no es tiempo de tener esto en secreto. Creo que es tiempo de llevar este mensaje de aceptación, de afirmación a otras personas, y es tiempo de levantar la voz contra tradiciones, contra prejuicios y contra las normas que condenan. Es tiempo de levantar la voz por el mensaje del amor. Cuando leí lo de la carta a los romanos me hizo pensar en la actividad que tenemos el otro domingo. Porque muchas de estas personas seguramente vienen incrédulas o vienen con una esperanza de poder encontrar un lugar en el que ya no se les llame abominación, o en el que a las mujeres ya no se les calle, o en el que se les juzgue por cómo van vestidos o vestidas. Creo que es la oportunidad idónea para trabajar por presentar este mensaje diferente que nuestra comunidad tiene. Pero la pregunta es, ¿estamos listos para despojarnos de las tradiciones y las normas que tengamos, incluso como comunidad? ¿Estamos listos para renunciar a los prejuicios que nos atan a algunas violencias hacia otras personas? ¿Estamos listos para brillar, para despertarnos del sueño y acercar esa salvación a otros? Yo creo que sí. Magdalitas, unámonos para cuidarnos, para orar unos por otros, para tomarnos de las manos y apoyarnos, y preparémonos para recibir con brazos abiertos a otras personas que se atreverán a cuestionarse sus prejuicios y sus tradiciones para abrazar el amor y su dignidad. Magdalitas, unámonos,
Porque como dice el Evangelio, cuando 2 o 3 nos reunimos en su nombre, la divinidad está en medio nuestro. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre.